Sigo con el video anterior, entonces estábamos tratando de ver un ejemplo de cómo vamos a validar estos argumentos. Entonces hablamos de las reglas de inferencia. Estas son todas las reglas de inferencia. Antes de que entren en pánico, acá siguen, no terminaban, yo tomé algunas y entonces se las quiero ir explicando para que vean de qué se trata esto. Entonces, vamos a empezar por la primera. La primera regla de inferencia que nos va a ayudar a validar si un argumento es válido o no, nos va a ayudar a ver si cumple para que sea un argumento válido, se llama modus ponens. ¿Sí? Es una regla que nos dice que nosotros estamos acostumbrados a ver este formato, el formato horizontal. ¿Sí? Acuérdense que teníamos, la propuesta era que tenemos premisas y eso implica una conclusión. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos las premisas que están en este corchete, implican a una conclusión. ¿Qué es lo que se ve en este modus ponens? En este modus ponens se ve una conjunción entre una premisa P y una implicación entre P y Q. ¿Qué es lo que sucede acá? El antecedente de esta implicación, que es P, se repite acá. Acuérdense que nosotros partimos de premisas verdaderas. Quiere decir que todo esto, toda esta conjunción es verdadera. Para que esta conjunción sea verdadera, esta premisa P tiene que ser verdadera y esta premisa compuesta tiene que ser verdadera. Si yo sé que mi premisa P es verdadera, entonces traslado su valor de verdad a esta implicación y entonces sé que esta P es verdadera. Cuando la P es verdadera, no tengo otra para que esta implicación me dé verdadera de que Q sea verdadera. Entonces, teniendo esto y sabiendo que P es verdadera y que esta implicación tiene que ser verdadera para que toda la conjunción me dé verdadera y todo el antecedente de esta implicación sea verdadero, entonces esto me ayuda a decidir o a decir que puedo asegurar que Q es verdadero. O sea, esto me está ayudando a decir que Q es verdadero porque el antecedente de esta implicación, al ser verdadero, no puede pasar que P sea verdadero, acá sea verdadero, y que Q sea falso porque esta implicación me daría falso. ¿Está bien? Entonces, como estamos hablando, acuérdense que siempre hablamos del mismo formato, premisas verdaderas, conclusión verdadera, puedo asegurar el valor de verdad de Q, que es mi consecuente. Esto lo pueden ver en formato vertical. En el formato vertical no se ve el simbolito de la conjunción, ¿ves? Se ven como una cuentita de las que hacíamos antes para hacer sumas y restas. Bueno, entonces tenemos, aunque no se vea la conjunción, yo sé que entre premisas y premisas siempre hay una conjunción. Acuérdense que sigue el formato de P1, I, P2, I, Pn, implica Q. Entonces tengo P1, P, I, P implica Q, y eso implica, esta rayita va a ser la rayita de implicación, implica Q. Entonces, ¿cuál es la regla de modus ponens? ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Si yo tengo una premisa P y tengo una implicación P, entonces Q, yo sé que P es verdadero, la premisa P es verdadero, entonces sabiendo que esta implicación tiene que ser verdadera, entonces puedo asegurar que el valor de verdad de Q es verdadero. Puedo asegurar la verdad de Q. ¿Está bien? O sea, este formato me está ayudando a decir cuál es el valor de verdad de Q, o sea, que puedo asegurar que Q es verdadero. Vamos a ver un ejemplo.
El río tiene agua y si el río tiene agua, entonces me mojo al entrar en él. Por lo tanto, me mojé al entrar en él. Identifico las proposiciones. El río tiene agua. Q, me mojo al entrar en el río. Si traduzco todo este problema sería P, el río tiene agua, y si el río tiene agua, entonces me mojo al entrar en él, que sería P, entonces Q. Todo esto que está en el corchete forma parte de las premisas. ¿Está bien? Estas premisas desencadenan una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que me mojé al entrar en el río, o que me mojo al entrar en el río. O sea, yo puedo asegurar que si el río tiene agua y si el río tiene agua, entonces me mojo al entrar en él, ¿qué puedo asegurar? Y que me mojo a entrar en el río. Sigue el formato del modo pone. Premisa P, implicación P. Entonces Q se desencadena, puedo asegurar que el valor de verdad de Q es verdadero. O sea, que las reglas de inferencia lo que van a hacer es mostrarme un método para validar la conclusión, para decir que es verdadera la conclusión. Yo voy a identificar a través de las reglas de inferencia cuál es la conclusión verdadera a la que puedo llegar. A ver si se entiende mejor ahí. No solamente, acuérdense, P entonces Q siempre usamos las mismas letras, pero puedo tener distintas letras, puedo tener negaciones, puedo tener, en vez de una premisa P, puedo tener una conjunción, una disyunción, puedo tener una premisa compuesta, acá también. Esto es un formato general. Dentro de este formato, si se respeta este formato y esta regla de inferencia, va a pasar esto. Acá les pongo dos ejemplos en el que se cumple la misma regla de inferencia. Tengo una premisa, que en este caso es no Q, y tengo una implicación entre no Q y R. Acuérdense que el conectivo entre estas dos premisas siempre es I. Entonces, si yo tengo una premisa y tengo una implicación en el cual el antecedente de esa implicación es igual a la premisa que tenía antes, esto, según la regla de Monponens, me deja asegurar el valor de verdad de la conclusión que va a ser R, que R es verdadero. Me deja asegurar que R es verdadero. Este es el mismo formato, nada más que ahí les puse unas premisas un poquito más complejas. Miren, premisa X, conjunción con Y, implicación no Z. Se repite el antecedente de la implicación, X conjunción Y. Entonces, ven que se repite el antecedente con la premisa. Antecedente, premisa, antecedente, premisa, antecedente, premisa. ¿Sí? Antecedente, premisa. ¿Qué me permite la regla de Monponens? Asegurar la verdad del consecuente. Siguiente regla. La siguiente regla se llama ley del silogismo. La ley del silogismo, siempre le presentamos el formato en horizontal, pero nosotros vamos a empezar a trabajar este formato vertical. Quiero que entiendan que este formato vertical lo tienen que tener en su cabeza de esta forma, que cada proposición está conectada por una conjunción. Entonces tengo la primera proposición compuesta, P entonces Q. Y la segunda proposición compuesta es Q entonces R. Si ustedes ven es el consecuente de la primera proposición es igual al antecedente de la segunda proposición. Esto nos permite asegurar la verdad de la implicación P entonces R. Es como que si yo sé la verdad de Q, al saber la verdad de Q, puedo asegurar la verdad de la implicación P entonces R. Ven que es consecuente, antecedente,
consecuente, antecedente. Y no de otra forma. No es que es consecuente, consecuente o antecedente, consecuente, antecedente, antecedente, no es. El consecuente de la primera proposición se repite con el antecedente de la segunda proposición. Cuando pasa esto, se puede aplicar la ley del silogismo y se puede concluir a P entonces R. Ejemplo. Si 10 es divisible por 2, entonces es par. Si 10 es par, entonces su última cifra es 0, 2, 4, 6, 8. Identifico las proposiciones. P, 10 es divisible por 2. Q, 10 es par. R, la última cifra es 0, 2, 4, 6, 8. ¿Está bien? ¿Cuál es la que se está repitiendo? La proposición Q, que es 10 es par. Si yo lo leo acá, acá me está diciendo 10, entonces es par. Acá dice, si 10 es par, entonces, ¿ven? Entonces me va a quedar P entonces Q, lo veo en formato vertical. P entonces Q, Q entonces R, es la ley del silogismo, ¿no? P entonces R. P es 10 divisible por 2. Entonces, 10 es par. Si 10 es par, entonces la última cifra es 0, 2, 4, 6, 8. ¿Qué puedo concluir? 10 es divisible por 2, entonces la última cifra es 0, 2, 4, 6, 8. Esa es la implicación que me queda asegurada. Acá les puse otro formato. Otro formato no es el mismo, la misma forma, pero con otras proposiciones que siguen este formato. Miren, acá en formato vertical. Identifiquen la implicación. Identifico la implicación es antecedente, consecuente. Antecedente, consecuente. El consecuente y el antecedente se repiten. Entonces puedo concluir, puedo asegurar el valor de verdad de la implicación. P y S implica no Q. Esa es la ley del silogismo. Tercer ejemplo, Mouse-Tollens. Mouse-Tollens en el primero, Mouse-Tollens. En el Mouse-Tollens vamos a mirar el formato vertical, como les estoy diciendo hace rato. Tengo una implicación, P entonces Q, y tengo la negación del consecuente. Negación del consecuente. ¿Está bien? Al tener la negación del consecuente, puedo asegurar la verdad de la negación del antecedente. A ver, vamos a pensarlo, ¿por qué esto se da así? Miren, recuerden que las premisas son verdaderas. Yo tengo como premisa a una implicación, P entonces Q. Si yo sé que mi implicación es verdadera, yo no puedo asegurar hasta ahora cuál es el valor de verdad de P y cuál es el valor de verdad de Q. Pero a mí me están asegurando que la segunda premisa, que es no Q, es verdadera, porque acuérdense que esto es una conjunción y para que la conjunción me verdadera, todas sus proposiciones tienen que ser verdaderas. Entonces, si no Q es verdadera, quiere decir que Q es falso. Si Q es falso, la implicación para que me dé verdadera, P tiene que ser falsa. Háganse la tablita de verdad y vean en qué casos me está pasando esto. Si el consecuente es falso, para que la implicación me dé verdadera, el antecedente tiene que ser verdadero. En falso. Si el antecedente es falso, vuelvo a repetir para que no se haya confusión. Si el consecuente es falso, para que la implicación me dé verdadera, el antecedente tiene que ser falso. Si P es falso, entonces puedo asegurar que no P es verdadero. ¿Ven de qué se tratan las reglas de inferencia? Es aplicar las reglas para llegar a conclusiones verdaderas, para asegurar que la conclusión, ¿cuál es la conclusión que puedo asegurar como verdadera? Ejemplo, si 10 es menor a 3, entonces 4 es igual a 1. Pero 4 es distinto de 1. Por lo tanto, 10 no es menor a 3. Eso es
El simbolito de menor tachado, no se ve muy bien, pero bueno. Entonces, proposición P, 10 es menor a 3. Proposición Q, 4 es igual a 1. Entonces, en el formato que tendría, si 10 es menor a 3, entonces 4 es igual a 1. Ustedes me van a decir, pero eso está mal. Si 10 no es menor a 3 y 4 no es igual a 1. Perfecto. Entonces quiere decir que las dos premisas son falsas, pero mi implicación es verdadera. Ahora tengo a no Q. No Q va a ser, si Q es 4 es igual a 1, no Q es 4 no es igual a 1, o sea que 4 es distinto de 1. Entonces yo puedo asegurar que si 4 es distinto de 1, según la regla de Mohs-Tollens, puedo asegurar a no P. ¿Quién vendría a ser no P? Y no P sería que 10 no es menor a 3. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Que es una regla para asegurar la verdad de la conclusión a partir de la verdad de las premisas. Acá les pongo otro ejemplo en donde ven, tengo una premisa y tengo una implicación en donde el consecuente es la negación de la premisa. Entonces, al tener la premisa y su negación, puedo asegurar la negación del antecedente de la implicación. Es el mismo formato, nada más que en vez de poner primero la implicación y después la premisa, puse la premisa y después la implicación. Bueno, y acá les presento todas las reglas de inferencia. En la clase del martes vamos a hacer ejercicios con esto, pero antes de la clase del martes necesito que vean todo esto muy bien, que no entren en pánico, como les dije, y que traten de hacer los ejercicios que les propongo ahora al final de esta clase. Miren la regla de inferencia. Las tres que les di recién, Mohs-Ponen, ley del silogismo y Mohs-Tollens, son las tres que vimos con ejemplos. ¿Cuáles son las siguientes reglas de inferencia? La regla de la conjunción me plantea que si tengo una proposición P y tengo una proposición Q, puedo asegurar el valor de verdad de P y Q. Obviamente, porque si tengo premisas verdaderas, tanto P como Q son verdaderas, entonces puedo asegurar que la conjunción entre esas premisas sigue siendo verdadera. La ley del silogismo disyuntivo. ¿Qué es lo que me dice el silogismo disyuntivo? Es una regla en la que me dice que si tengo una disyunción entre dos proposiciones P o Q y tengo la negación de una de ellas, puedo asegurar entonces el valor de verdad de la otra. ¿Por qué? Muy fácil. Si yo tengo una disyunción, acuérdense que la disyunción era verdadera cuando alguna de las dos era verdadera. Y acá me están asegurando que es verdadera no P. Si es verdadero no P, entonces P es falso. Si P es falso, entonces Q tiene que ser sí o sí verdadero para que esta disyunción sea verdadera. Entonces puedo asegurar el valor de verdad de Q. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Regla de la contradicción. En la contradicción nosotros tenemos la negación de una premisa y una implicación con una falsedad. Como siempre esta implicación esta, es una falsedad, siempre es falso, y esta implicación me tiene que dar verdadera, porque acuérdense que todas las premisas me tienen que dar son verdaderas, entonces no me queda otra de que no P va a ser falso para que esta implicación sea verdadera. Si no P es falso, entonces P es verdadero. Bueno, regla de la simplificación conjuntiva. En la regla de la simplificación conjuntiva lo que se plantea es que si tengo esta conjunción que es verdadera, entonces puedo asegurar tanto el valor de P, de verdad, de que P es verdadero y que Q es verdadero. Entonces, puedo asegurar el valor de P verdadero. Esto faltaría acá completar y poner P y Q y también me puede dar solamente Q. O sea, yo puedo asegurar el valor de verdad tanto de P como de Q por separado. La regla de la amplificación, esto me conviene, es como una suma
¿Qué le puedo sumar? Amplificar. Me dice que si tengo una premisa P verdadera, entonces la disyunción también me va a seguir dando verdadera. Si tengo P o Q y yo sé que P es verdadera, esta disyunción, le sume lo que le sume, va a seguir siendo verdadera. Las siguientes son un poquito más complejas, quizá se vean un poco más complejas, pero sí, con el mismo planteo, es premisas verdaderas, aseguro la verdad de la conclusión. ¿Qué se plantea en la regla de demostración condicional? En la regla de demostración condicional se plantea que tengo una conjunción entre dos proposiciones y una implicación entre las dos proposiciones anteriores y una variable que se suma que es R. Entonces, al tener este caso, lo que puedo asegurar es el valor de verdad de R. En la demostración por casos, tengo una implicación, P entonces R, tengo otra implicación en donde se repite el consecuente, ven que se repite el consecuente en las dos implicaciones, entonces lo que se puede asegurar es que el valor de verdad de esta implicación también va a ser verdadero. O sea, voy a tener una disyunción entre los antecedentes de la implicación y eso va a implicar al consecuente que se repetía. Regla del dilema constructivo. Me plantean dos implicaciones, P entonces Q, R entonces S, acá no se repite nada, como verán, y tengo una disyunción entre los dos antecedentes. Entonces puedo asegurar el valor de verdad de la disyunción de los dos consecuentes. No se preocupen que eso se los van a aprender. Y la regla del dilema destructivo, horrible el nombre, es una implicación P entonces Q, R entonces R, es el mismo planteo que el anterior, son las dos implicaciones en donde no se repite nada, pero tengo una disyunción entre las negaciones de los consecuentes. Entonces puedo asegurar que el valor de verdad, puedo asegurar la verdad de la disyunción de la negación de los antecedentes. Bueno, para terminar, les propongo acá, dice, en cada argumento identifica las premisas y escribe el mismo en formato vertical. Les he dado todas las implicaciones, miren, son todas implicaciones, ¿ven? Lo que yo quiero que me pongan acá es cuál es la conclusión a la que puedo desencadenar usando las reglas de inferencia que acabamos de ver. Para esto, lo que les pido es que lo pongan en formato vertical. Creo que se ve muchísimo más fácil en formato vertical porque las reglas de inferencia están planteadas en formato vertical. ¿Ven que están todas planteadas en formato vertical? Acá están en formato horizontal, pero es como que para mí se ve más claro en formato vertical. Entonces, teniendo en cuenta estas reglas de inferencia, lo que les planteo es si pueden identificar, primero, poner cada uno en formato vertical, ¿sí? Identificar, bueno, todas estas son las premisas, y aplicar la regla de inferencia correspondiente, a ver cuál es la conclusión a la que se puede llegar aplicando la regla de inferencia, de las 12 reglas de inferencias que tenemos. Bueno, espero que se haya entendido. Seguimos con la clase del martes y espero que estén muy bien. Nos vemos.